Pues hola a todas y a todos, bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí en otra transmisión de estos en vivo que estamos haciendo acá en el blog Amanecer, que es este blog donde pues queremos pensar algunos temas que tienen que ver con filosofía, movimientos sociales, política, también espiritualidades, mística y diversos temas que hemos estado abordando. Pues como ustedes saben, este es un proyecto que le hemos titulado Microdiálogos en Amistad, inspiradas un poco en esta noción de Ivan Illich del pensamiento desde los amigos y amigas. Y hoy tenemos un invitado bastante especial, que es Gustavo Esteva. En un momento dejaré que él mismo se presente, solo quiero pues agradecerte profundamente, Gustavo, por haber aceptado esta invitación y sobre todo pues mencionar también la importancia de que estés aquí siendo tú un amigo cercano del propio Iván Illich, que también nos puedes compartir que está un poco de esto de fondo de cuando hablamos de que la amistad es también una categoría política, también quizás una categoría espiritual y también un modo de reflexionar, ¿no? De pensar las cosas. Entonces, pues ahora sí que te invitamos a que te presentes, ¿no? En tus propios términos, para quienes no te conocen aquí en lo que estamos haciendo. Adelante. Gracias a ti, Elías. Gracias por estar en este tipo de reuniones que corresponden muy claramente a lo que los dos estamos tratando de hacer en la vida. Es imposible presentar en pocas palabras 84 años de vida, pero quizás una breve referencia a mis rupturas puede ser útil para que nos oigan. En los años 50 estaba yo preparado después de estudios en la Universidad Iberoamericana, 12 años de maristas y 4 de jesuitas. Estaba yo claramente preparado para la que tuve, que fue una muy exitosa carrera en el sector privado. A los 19 años era jefe de personal en una gran compañía transnacional y así. Pero fueron los años de mi ruptura. Me corrieron de las dos compañías en las que fui jefe de personal porque no quise hacer lo que me pidieron. Y eran los años en que Fidel de Castro entraba en La Habana y en que en México estaba el país en revuelta. Fue la más larga huelga de trabajadores de la historia del país, una conmoción muy profunda que me hizo ver que no podía yo llevar una vida decente en el sector privado y luego corté y entonces empecé primero con muy malos resultados, la acción directa, y después peores resultados probé el gobierno directamente. Y después de una docena de años estar en los más altos niveles, tanto en la planeación del gobierno, planeación del gasto público del gobierno, y luego en la acción directa en grandes programas de desarrollo, cuando estaba yo en 1976 en el riesgo inmediato de que me hicieran secretario de Estado en una nueva administración, rompí para siempre esa liga con el gobierno, convencido de que lo que llamamos todavía Estado es un dispositivo para control, para dominación, pero no puede ser realmente un camino para la transformación social. Y entonces, desde 76, con amigas, amigos, empezamos a fundar organizaciones no gubernamentales. Crecimos tanto que al rato tuvimos que crear una especie de coordinadora de todas estas organizaciones que le llamamos autonomía, descentralismo y gestión. Es interesante que estos términos que ahora ya están muy manejados, en 1980 era como gran anticipación de lo que iba a pasar. Ese aparato existió durante más de 25 años y con mucho éxito. Trabajamos en más de 20 estados. En 1989 decidí dejar mi pequeño departamento en la Ciudad de México, donde había pasado toda mi vida. Había querido mucho a la Ciudad de México, la quiero aún. Y me vine a vivir a un pequeño pueblo de Oaxaca, a 8 kilómetros de donde nació mi abuela Zapoteco. Y desde ahí estoy dedicado a aprender con los pueblos indígenas de Oaxaca, sobre todo, con otras amigas y amigos que nos visitan. En este camino creo que es importante por lo que dijiste que en 83 conocí por primera vez a Iván Illich
y inmediatamente me fascinó. Debo decir que cuando él estaba en la punta de su fama y vivía a 60 kilómetros de donde yo estaba, ni siquiera me interesó leerlo. Para nosotros en la izquierda marxista era un cura reaccionario y que estaba diciendo críticas de la sociedad capitalista que no nos interesaban. Pero cuando lo oí por primera vez, porque alguien me invitó y lo empecé a oír en persona y un amigo nos invitó a cenar, quedé fascinado, me puse a leer frenéticamente todos sus trabajos y nos hicimos colaboradores y amigos hasta que murió. Y esto evidentemente tuvo un inmenso impacto cuando yo andaba teórica y políticamente perdido. Es decir, en los años 80, a principios de los 80, ya nuestras viejas ilusiones se habían caído. Estaba yo encantado de trabajar en los pueblos, pero no entendía nada y no tenía claridad de qué cosa veía yo en los pueblos. Y Iván me ayudó mucho a ver con otros ojos lo que pasaba en los pueblos. Y en eso sigo, Elías, en eso sigo hasta hoy. Muchísimas gracias, Gustavo. Pues afrontaste, creo que bastante bien esta dificultad que decías, ¿no? Resumir 84 años y plantearlo con tus rupturas, tanto políticas como quizás epistémicas, pues, de saberte en el mundo. Eso creo que fue bastante sabroso. Y todo lo que nos cuentas también del propio Iván y todo este caminar. Pues decir ahora que quizás podemos contar un poquito de cómo hemos tejido esta amistad que para mí en lo personal pues ha sido bastante importante, bastante, digamos, con repercusiones muy, muy fuertes en mi vida, de tal manera que no podría yo entender ni mi pensamiento ni mis opciones en este momento si quitara, digamos, de la ecuación eh, pues nuestras pláticas, nuestros debates, nuestros intercambios epistolares a veces. Y pues quizás comenzaría yo, porque no sé si recuerdes, quizás yo te conocí primero a partir de una conferencia que tú fuiste a dar al ITESO, que en ese momento yo estaba ahí de estudiante. Fue en unas jornadas sobre educación, una cosa así. Me acuerdo que de las cosas que me impresionaron mucho fue, por un lado, también, claro, tu crítica a la educación, pero una frase que tú citaste del Ronco Robles, este jesuita que vivió, pues básicamente 50 años por allá en la Sierra Tarahumara, y dijiste que él en algún momento te había dicho, había comentado que para él Dios era el modo en que se trataban los rarámuri. Para mí eso fue como muy, muy trascendente. Yo también, digamos, me espejo también contigo, también pasé unos 10 años en escuelas maristas, más otros 4 en jesuitas, en la universidad. Entonces, digamos que eso también lo compartimos, aunque con varias décadas de diferencia. Eh, y entonces eso me quedó impresionado. Posteriormente, ahí saliendo de esa conferencia, otra amiga que tenemos en común, que en algún momento invitaremos por acá, que es Resurrección, nos presentó, pero fue rápido, fue una cuestión de así, no pasó a más. Y quizás 1, 2 o 3 años después, no recuerdo, me invitaron a una, a suplir porque era un coloquio sobre interculturalidad en la Ibero Puebla y iban a ir profesores del Departamento de Filosofía del ITESO, pero no pudieron ir y me pidieron que yo lo supliera. Entonces fui, yo recién graduado, y nos pusieron en el mismo hotel y recuerdo muy bien esa mañana que iban a pasar por nosotros. Te fui a saludar y lo primero que hiciste fue como una especie, me hiciste una pregunta, como una especie de prueba, digamos, a ver si la pasaba, que me dijiste cuál es la diferencia entre individuo y persona en Panicar, ¿no? Segundos antes yo te había dicho que yo trabajaba Panicar. Y bueno, ahí creo que más o menos te respondí, al parecer más o menos respondí suficientemente como para que siguiera nuestra conversación y fue ya en ese conversatorio que empezamos a comunicarnos. Yo pues estuve en España y ahí continuamos y bueno, como por ahí lo dejo como para más bien ahora escucharte. Este fue el inicio, continuamos
conversación, al grado de que pues casi fuimos vecinos también por ahí en el pueblo donde vives, en San Pablo Etla. Pero ahora te pasaría el micrófono si tú quieras agregar algo también como de este intercambio. Fue obviamente muy fructífero, es claramente que se siente la diferencia, que es casi medio siglo de diferencia de edad. Y entonces es obviamente muy interesante. Creo que una de las cosas que me resultan más gratas es poder interactuar con jóvenes. No enseñarlos, no tratar de guiarlos, sino realmente interactuar, colocados realmente en una posición horizontal y tratar de entender qué cosa está pasando ahora, tratar de, quizás más que entenderlo no es la palabra adecuada porque es como sentirlo, sentir qué pasa en la generación actual, en tu generación, cómo están viviendo esta experiencia catastrófica, al punto al que hemos llegado. A mí me tocó ver cómo se fue deshaciendo este mundo. Conocí otro mundo con otra estructura, otra manera de existencia. Estábamos ubicados en ese mundo para aceptarlo o para cuestionarlo, pero era claro. Y de pronto todas las cosas empezaron a caerse, las ideas, las instituciones. eh, Cuando uno dice, por ejemplo, hace poco tiempo, The Guardian dice que como decisión editorial no iba nunca más a usar la palabra cambio climático o calentamiento global, porque lo que teníamos era un colapso climático. Es decir, realmente tienen razón. El clima que teníamos ya no está allí. Lo que tenemos enfrente es un clima del que sabemos muy poco. No podemos seguir analizándolo, este clima, o tratar de vivir con él con las categorías del anterior, porque es otro clima realmente. Y yo creo que el colapso sociopolítico es aún más profundo. Entonces, creo que parte del reto que hemos estado teniendo es con qué pensamiento, con qué ojos, con qué mirada vamos a ver este mundo catastrófico, el que se cae, y el mundo nuevo que no acaba de llegar. Entonces, ver cómo lo sienten ustedes, cómo tu generación está sintiendo. Ustedes no vieron con tanta claridad cómo se fueron cayendo cosas. Para ustedes ya estaban caídas cuando llegaron al pensamiento, ¿no? Em, Pienso, por ejemplo, ¿qué significa para ti el desmantelamiento de la Unión Soviética o el hecho de que el Partido Comunista Chino decida aprobar la vía capitalista? Eras niño, es decir, no era algo que formara parte de tu vida ya, de tu estructura mental, de tu estructura anímica. Para mi generación, ese era un hecho absolutamente decisivo, el cambio del planeta, ¿no? Habíamos pasado toda nuestra vida con esa confrontación, con esa pseudoesperanza del socialismo. Eh, entonces, eso para nosotros era un hecho absolutamente decisivo. Para ustedes no existió prácticamente, ¿no? Se encontraron ya viviendo en un mundo en donde eso ya no estaba. Entonces, para mí, sentir cuál es la vivencia de ustedes en este mundo actual me resulta fascinante. Y eso ha sido sin duda una forma de nutrir nuestra amistad, que ha tenido una serie de hilos, de formas de tejerse muy interesantes. Así es, Gustavo. Y esto que dices, creo que es de las cosas que más también te he admirado a lo largo de este tiempo, que claro, ¿no? Uno de pronto conoce, ¿no? Personas de tu edad y puede entender, ¿no? Que tengan una actitud como ya lo sé todo o lo que no sé, ya no me interesa aprenderlo porque pues ya, o sea, ya, ¿no? Ya déjame en paz, ¿no? Y en cambio, y se entiende, vaya, ¿no? O sea, también, eh, pero lo que siempre he admirado de ti es como que una mente constantemente abierta a aprender cosas nuevas, y no me refiero a necesariamente que también, ¿no? Estas nuevas plataformas, que, o sea, pero más bien como estos diálogos de los sentires de quienes también vamos caminando al lado tuyo, con quienes te vas topando en la vida, y eso lo he podido ver, ¿no? Cabe decir que algo que nos
nos juntó en algún momento, pues fue quizás uno de tus grandes proyectos, que es la Unitierra, ¿no? La Universidad de la Tierra. Eh, que bueno, yo primero te conocí a ti, después ya empezaste a hablarme de la Unitierra, comencé a conocer, digamos, su trabajo en redes, lo que sea, hasta que finalmente se me dio poder ir a visitar. Visité un par de veces hasta que pues me convenció irme a pasar una temporada con ustedes, que pues bueno, para bien o para mal se cruzó la pandemia, que quizás ahora que hablabas, ¿no? De la caída del socialismo histórico y demás, pues quizás para nuestra generación es como un hecho equivalente, ¿no? O similar, como que es este cambio que nos transformó, ¿verdad? Estas generaciones que están naciendo ahorita, ¿no? Los niños y niñas que nacen en febrero del 2021, pues también ya habrán nacido con esta nueva cosa que quién sabe, ni siquiera nosotros sabemos para dónde va, ¿no? Entonces, pues quizás no sé si nos quieres contar un poquito de la Unitierra, que creo que a muchos y a muchas le podría interesar bastante. La Unitierra es en realidad la culminación de un largo ejercicio de muchas personas que fue una crítica cada vez más profunda del sistema educativo, de lo que el sistema educativo nos hace, cómo nos configura, cómo nos determina, eh, cómo nos hace nos formatea de una cierta manera. Y entonces, cuando queremos escapar de esa manera, empezamos con esa crítica a ese aparato educativo. Durante décadas estuve buscando formas de educación alternativa hasta que finalmente empecé a probar alternativas a la educación, es decir, formas de aprendizaje en libertad. Entonces, Unitierra nace de un conflicto en Oaxaca, donde los pueblos indios de Oaxaca lo que hicieron fue recuperar una verdad histórica. De pronto, en 97 dijeron el sistema educativo se dedica a desindianizar a los indios y eso ya no lo podemos aceptar. Basta de esa destrucción etnocida. Y así fue, el sistema educativo mexicano nació de esa manera, nació con esa intención explícita. Es eso decían los padres de la patria: México sería tan grande como Francia o los Estados Unidos si no fuera por este lastre de los indios, que son la mayoría del país en este momento, que ni siquiera son mencionados en la nueva constitución. Y entonces algunos llegaron a plantear que copiaran a los norteamericanos también en eso y que los empezaran a exterminar. Y otros dijeron, primero, que eran muchos aquí, que a lo mejor iba a ocurrir lo contrario. Y segundo, que no podían ser tan bárbaros, tan criminales. Y que entonces, en lugar de ser un genocidio, había que educarlos. Y educarlos en la extinción para que dejaran de ser indios. Y Elías, el hecho es que lo lograron. Millones y millones de personas entraron indígenas al sistema educativo y salieron convertidos en otra cosa muy rara que no sabemos exactamente qué es. Entonces los pueblos de Oaxaca dijeron, no puede ser, ya basta, cerraron escuelas. ¿Te imaginas el escándalo? Primera plana en los periódicos, estos bárbaros, eso no puede ser la autonomía, hasta que alguien les demostró que esos niñas y niños que estaban aprendiendo cosas reales para vivir con sus casas y en sus pueblos, y además estudiaban cómo leer, escribir, geografía o historia y sabían más que los que iban a la escuela. Cambió la percepción de lo que estaba pasando. Pero esas comunidades que estaban encantadas recuperando a sus niños y niñas y los niños y niñas recuperando su infancia, eh, se preocuparon porque dijeron, ¿qué pasa con nuestros jóvenes cuando quieren aprender algo que no se aprende en la comunidad y como no tienen diplomas no pueden seguir sus estudios? Entonces, para ellas y ellos creamos Unitierra, un espacio en libertad donde se aprende haciendo lo que se quiere aprender, donde hemos estado aprendiendo. Una gran bendición fue que unos años después de estar trabajando con jóvenes en la ciudad de Oaxaca, nos dimos cuenta que muchos jóvenes no podían venir a Oaxaca porque no tenían dinero, familia o amigos para estar alojados y tener sus alimentos. Entonces decidimos ir a comunidades. Ha sido una maravilla, Elías. Estamos aprendiendo en comunidades junto con las comunidades lo que las comunidades decidan que aprendamos juntos. Eso nos cambió y nos sigue cambiando día tras día. Estamos ahora
asombrados, diría yo, encantados de ver lo que hacen comunidades en tiempos de COVID. Yo creo que es muy importante tomar en cuenta, es cierto que la mortalidad entre los indígenas es mayor que en el resto de la población por sus condiciones, por la desnutrición, por el hambre que han estado padeciendo, por las condiciones de salud terribles a las que los condenamos. Eso es cierto. Pero hay más de 100 municipios en México que no tienen COVID y casi todos están en Oaxaca. Y hay varios miles de comunidades, unos que no tienen COVID y otros que tienen cifras de COVID muy, muy bajas y cifras de mortalidad aún más bajas. Y entonces esto nos tiene asombrados y encantados. Eh, Empezamos una campaña que se llama Contra el miedo, la esperanza, en que frente a todas las informaciones confusas empezamos a dar la mejor información que pudimos conseguir. Y empezaron a aparecer cosas raras en mi pantalla, ya las quité, no sé qué pasó. No, creo Entonces, que sí. pero en fin, lo que empezamos a hacer es dar información, la mejor información que teníamos, pero más que la información que dábamos es la experiencia que recibíamos. Las comunidades se cerraron, no dejaron que entraran personas extrañas, pero no dejaron tampoco que entrara chatarra. Y ya no había en las comunidades refrescos de cola o esas cantidad de chatarra, y de pronto la gente se dio cuenta cuánta chatarra comía. Y tuvieron que replantearse toda la cuestión de la comida y se plantearon toda la cuestión de sanar eh, y empezaron una muy profunda transformación muy esperanzadora. Realmente están muchas comunidades que estamos visitando, están adoptando un camino que es una forma de decirlo, es un camino realista ante el desastre. Se destruyó la economía popular, se acabaron muchos empleos que no van a recuperarse jamás. Ya la ciudad de Oaxaca vivía del turismo, no solamente empleados de hoteles y restaurantes, sino gentes que vendían cosas a los turistas y demás. No hay turistas y hay gentes que de pronto se quedan sin ninguna fuente de ingreso. Tienen que reinventarse. Bueno, los pueblos se están reinventando en esta situación terrible, dramática para millones y millones de personas. Ya hay hambre en Oaxaca, ya hay personas en condiciones extremas y la gente se está reinventando de una manera muy creativa, muy llena de lucidez y de coraje. Muchísimas gracias, Gustavo. Nos planteas no solamente la Unitierra, sino justamente todo el contexto en el que estamos. Y creo que eso da un pie bastante bueno para pasar, digamos, a otra parte de nuestra conversación, donde ya empezamos quizás a platicar de temas diversos, y para eso pues también quiero invitar a quienes nos están escuchando, si por ahí tienen algún comentario o alguna pregunta que quieran hacerle a Gustavo o a los dos, lo que sea, pueden ponerlo ahí y lo vamos a ver, y con gusto pues lo tomamos en cuenta para poder platicarlo. Pero mientras, si es que llegan pues algún comentario o alguna pregunta, quisiera como tomarme un poco de esto que acabas de decir, porque es de las cosas que a mí en lo personal más me movió de haberte conocido y de haber entablado esta amistad, y que creo que también es de lo que a ti más te movió cuando conociste a Illich y que en su momento también ya nos platicaste, que es justamente, y lo voy a poner en estos términos, ya me dices cómo lo piensas, pero que estaríamos en un ámbito o un modo de comprender eh, la lucha social, la resistencia, el cambio de mundo, como se le quiera llamar, la revolución, ¿no? Esta palabra tan enorme, que, que digamos ya se ha sacudido o ve distinto o en otro plano, que ya no es el de vamos a tomar el Estado y vamos a cambiar las instituciones y vamos a hacer todo de nuevo, pero casi igual, solamente ahora poniendo la gente adecuada, ¿no? Y es algo más, como dicen las y los compas zapatistas, de centrarnos en la vida, en el cuidado de la vida, lo cual nos lleva pues a la cotidianidad, ¿no? Al comer, al modo que aprendemos,
al modo que habitamos. Entonces, no sé si nos puedas platicar un poco más sobre esta otra manera, ¿no? De vivir y de entender, digamos, el compromiso político o social, o te digo, no sé cuál sea el término adecuado, pero si nos puedes platicar sobre eso. Quizás hay muchas formas de entrar al tema. Una de las ventanas posibles, que por una parte se me hace muy fácil y por otra parte se me hace difícil compartirla, es cómo descubrir en algún momento, para mí hace unas décadas, que lo abstracto no es real, que eso de decir realidad global es una tontería. Lo global no existe, no tiene ninguna realidad. Em, He repetido muchas veces que Platón ya nos advertía que abstraer es sacar algo fuera de la realidad y ponerlo en la cabeza. Y entonces decía, hay que ponerlo entre paréntesis para que no vayamos a confundir eso que tenemos en la cabeza con la realidad. Em, pero en Occidente se cayó el paréntesis y después ocurrió algo peor. Empezamos a pensar que esto que estaba en la realidad era la realidad real de verdad y que lo que percibíamos y vivíamos y experimentamos cotidianamente no era realmente la realidad, que lo real estaba aquí. Y cuando definías lucha social, pues la lucha social era cambiar el mundo, ¿no? Cambiar el poder, cambiar el sistema, proletarios del mundo unidos, tener una organización mundial, tener el poder en el Estado para... Todo eso era estar luchando por fantasías, estar... Eh, las abstracciones son muy útiles para iluminar la realidad, pero no son la realidad. Entonces, gracias a una abstracción, yo puedo ver mejor lo que tengo ante mis narices. Eso me ilumina esa realidad. Pero yo necesito seguir viendo la realidad, arraigarme en la realidad. Una forma de decir lo que a mí me ha sido muy útil es plantear quién es cada uno, cada una de nosotros. ¿Qué cosa es esto que soy? Aquella pregunta que te hice que yo no me acordaba, lo de ser individuo o persona. Yo diría hay dos frases de dos amigos que ilustran el punto. Esto de Panikkar, cuando dice, hemos sido construidos como individuos, podemos sentirnos individuos, pero no somos individuos mientras sigamos siendo humanos, somos nudos de redes de relaciones. Es una frase espléndida. Podemos, al pensar nudos de redes de relaciones, nos podemos empezar a ver y ver cómo fueron nuestros primeros nudos, cuál es la red de relaciones que formaron nuestra vida infantil, nuestra primera constitución, nuestra primera configuración, y cómo esa red se fue modificando en tejidos de relaciones en el curso de la vida. Y después una frase decisiva de Iván, cuando en los últimos años de su vida decía, ya sé quién soy, porque puedo verme en los ojos de mis amigos. En Iván había una cualidad excepcional que le admiré muchísimo siempre. Era un hombre que sabía todo de todo, era de una erudición pasmosa, pero él hablaba de lo que la gente que tenía enfrente sabía. Es decir, no era Illich predicando, Illich enseñando lo que él sabía, sino platicando de lo que la persona que tenía enfrente sabía. Se sentaba con Jean Robert y entonces hablaban de energía o hablaban de transporte o hablaban de las cosas que Jean Robert dominaba como nadie. Y así hacía con cada persona. Mantenía la amistad, él decía su pecado principal era la polifilia, porque vivía entre amigos, vivía entregadas a la amistad, sabiendo que era ser amigo y cómo los amigos, amigas te configuran. Estábamos en State College en Pensilvania, nos había convocado para una serie de reuniones, estábamos encantados ahí con él y de pronto llega en la mañana y dicen, cancelen todo, me voy de aquí dentro de 3 horas. Y es que una amiga suya le había hablado desde Suiza diciéndole, Iván, me estoy muriendo, pero quiero verte antes de morirme. Iván deja todo y agarra un avión y se va y se pasa los últimos 20 días de vida de su amiga. Eso es ser amigo. Eso es darle prioridad absoluta a la amistad, cultivar la amistad disciplinadamente, como él decía. Pero si él dice, me puedo ver en los ojos de mis amigos, quiere decir que no hay un Iván abstracto
permanente que se mueve a lo largo de los días, sino que es una persona con este amigo, con Jean Robert, y es otra persona completamente distinta con Valentina Borremas, y es otra persona distinta con Gustavo. Esos son los Ivanes reales, ese es el Iván realmente existente. Y el aceptar configurarse de esa manera, aceptar verse de esa manera, hace todo mucho más real. Si no es un Iván abstracto que se va moviendo, sino es un Iván concreto que se modifica según las circunstancias en su vida cotidiana, según las relaciones cotidianas, que realmente, si te dejas configurar, dejas que la realidad te haga, que no sea una condición abstracta, una idea abstracta la que te configura, sino que la realidad misma te determine. Esto lo disfruto inmensamente desde hace años, pero me resulta muy difícil compartirlo. Plantear cómo realmente abandonamos las abstracciones me resulta, todo el tiempo lo estamos hablando y todo el tiempo estamos viendo las dificultades. Cuando la gente habla de que el Estado enemigo, el Estado como esperanza, el Estado como amenaza, el Estado que hace esto, el Estado que destroza aquello. Y la pregunta es, ¿de qué hablas? ¿Qué cosa es eso del Estado? ¿A qué te refieres cuando hablas del Estado? Y decir que es una ilusión, que es una fantasía, que no tiene, que hemos sido construidos de esa manera, que hemos sido formateados para pensar que eso está allí cuando no está, cuando no podemos decir, de pronto decirle a la gente, México es una fantasía, y es una fantasía construida con ciertas intenciones de control. Dime en concreto qué cosa es eso que crees que existe, que es México. Y pienso de pronto decir millones de personas que han dado la vida por eso que llaman patria y que se emocionan aún con la bandera. Ya no son tantas, pero de niños nos hacían a jurar ante la bandera y hacer cosas cada lunes ante la bandera y quizás niños y niñas nos emocionábamos. Ahora ya no tanto, pero del Estado-Nación no quedan más que los rituales, pero la gente sigue pensando que está allí, sigue firmemente creído, agarrado a esa creencia. em, en y lo mismo con esa gran palabra que decías, la revolución. ¿Qué cosa es la revolución? En un momento determinado uno ve la paranoia de alguien que dice, yo voy a cambiar el mundo. El mundo, no mi mundo. Yo puedo cambiar mi mundo, yo puedo cambiar mi escritorio, puedo cambiar, salir a mi terreno y meter manos en la tierra y estoy cambiando ese mundo, mi mundillo. Pero el mundo, el planeta, cambiar todo el país, ¿qué clase de paranoia es esa? Cuando uno dice, yo con mis amigos vamos a hacer la revolución, yo estuve en eso, yo estuve tratando de hacer la guerrilla, sí, sé cómo es esa absoluta enajenación, que uno está absolutamente convencido que está haciendo la revolución y que va a cambiar, destruir ese aparato de poder y organizar el aparato que va a cambiar el país. Si pensamos en cosas que ahora se usan todos los días, el patriarcado o el capitalismo, y de nuevo, yo creo que es importantísimo lo que han hecho las mujeres de romper la normalidad patriarcal, que el 8 de marzo del año pasado es quizás exagerado, pero cambió el mundo. Rompieron realmente el principio de normalidad patriarcal, que era normal que las mujeres estuvieran en la situación en la que están, descalificadas, acosadas, maltratadas, humilladas, que eso era normal y que eso era aceptable y que las mamás seguían enseñando a sus hijas, hija, pues tienes que aceptar y que tu novio, tu marido te va a tener que mandar y esa normalidad que rompieron las mujeres fue importantísimo. Ahora, no hay conversación en la que te dejas ir por un momento y hay una muchacha que te dice, oye compañero, espérate, se te está pasando la mano, ¿no? Es lindísimo, es una experiencia bella.
el sentir que ya la normalidad patriarcal ya no se permite, es magnífico. Bueno, eso es luchar contra el patriarcado, no la abstracción, no la historia patriarcal, no 5,000 años de historia o el mundo patriarcal como está constituido. Se trata, lo más importante de la lucha antipatriarcal es romper con toda jerarquía. Bueno, es romper la jerarquía en la casa. Yo veo cómo sufren amigas, amigos míos, cuando decimos, no, no, los padres no son jefes de los hijos. No, no deben estarles dando órdenes, deben Claro. vivir con ellos, debemos romper la jerarquía desde ahí, desde la familia y en cada instancia, en las oficinas, en todos lados, que las organizaciones no tengan ninguna jerarquía. Y entonces lo ven a uno como loco. Las universidades no pueden, las escuelas no pueden existir sin una jerarquía. Y ahí se ha creado el sistema más despótico que uno puede imaginar. En la escuela, el maestro, la maestra tienen el poder y la razón y todo lo que hacen que te oprime es por tu bien. Entonces, estás jodido, ¿no? Es decir, es el horror, es un sistema despótico que es en el que aprendes a meterte, a sumergirte y a pasar tu vida bajo esa forma de sometimiento. Aprendes a que eso está así. Así se forma lo que Foucault llama el fascista que llevamos dentro, el que ama el poder que te oprime. ¿Cuántas niñas y niños adoraron a sus maestros? Los querían realmente. Y era un amor auténtico, lo sentían. Y era sentir amor, amor apasionado, lindo, bonito, por una persona que estaba arruinando tu infancia. Casi la mitad de los niños norteamericanos viven con drogas. Sí. Porque han sido considerados como patológicos ser niños. Sí, se mueven inquietos en su silla porque los tienen presos ahí sentados oyendo tonterías cuando quieren jugar. Eso está mal, eso es patológico. Entonces hay que darles Ritalin para que se sienten y estén medio dormidos oyendo lo que tienen que oír. Eso es lo que hacemos con las niñas y niños. Jerarquía, una jerarquía opresiva y que además niños y niñas deben amar ese poder opresor. Por eso entiendo el horror de hoy, que la mitad de la población del mundo por primera vez en la historia agachó la cabeza y obedeció dócilmente instrucciones disparatadas de los gobiernos de todo el mundo. Eso es el COVID hoy. Y es una pregunta que no deja, llevo un año haciéndome esta pregunta. ¿Cómo es posible que la mitad de la gente del mundo, por lo menos, haya agachado la cabeza dócilmente sin siquiera preguntarse por el fundamento de esta tontería? Sí. No, Gustavo, pues nos planteas un montón de temas que podríamos durar, pues como lo hemos estado haciendo, ¿no? Pues tú y yo algunos años y tú ya bastante tiempo con bastante gente y no, y es sabrosísimo como continuar estas relaciones, estas conversaciones. Aprovecho para saludar a Tiquiti, Estela, que nos manda saludos, y Salvador Hernández, que dice, gracias, Gustavo. Mi contacto con Iván fue corto, pero fue un hombre que me marcó y sigue presente en mí. Pues te mandamos saludos, Salvador. Hay vaya gente pues escuchándonos, invitando que también si quieren comentar algo, quieren lanzar una pregunta. Y yo quisiera justamente, a ver, hay dos temas, ¿no? Dos temas que ahorita en este esfuerzo de justamente pensar en voz alta y tener un poco de conversación. Fíjate que ahorita que hablabas de estas palabras, ¿no? De estas abstracciones, ¿no? Que es un tema que a mí en lo personal me ha marcado mucho, que, o sea, es de lo que más me ha interesado también dialogar contigo. Eh, pues en varios momentos has tú también como hablado de esto que también hablaba Iván, que son estas palabras plástico, ¿no? Que también ya han perdido todo y pones como mucho este ejemplo de, bueno, es que podemos agarrar tres palabras, ¿no? Estructura, sexualidad y metodología, y podemos escribir una tesis doctoral sobre la estructura sexual de la metodología o la metodología estructural del sexo o lo que sea.
¿no? Entonces ya es como cualquier cosa. Y, y a mí se me ocurre pensar, y aquí lo lanzo sobre la mesa a ver qué te parece. Yo también me he dado cuenta que muchas de estas palabras plástico funcionan a veces como lo que podríamos llamar, aunque no sé si el nombre es elocuente, algo así como palabras comodín, ¿no? Que es decir, como que las vamos acomodando según, y yo creo que por usar el término del capitalismo, ¿no? Hoy parte de la gran debate es saber quién es más o menos capitalista dentro de la misma lucha o dentro de compas, ¿no? O sea, gente que antes, y esto también sé que es un tema que te interesa mucho, la polarización, ¿no? Entonces, o sea, gente abiertamente anticapitalista juzgándose o apuntando a antiguos compas de que ahora son más capitalistas o menos capitalistas, como ya digamos dentro del ambiente, el término capitalismo se da por hecho que tiene una connotación peyorativa, ¿no? O sea, nadie en nuestros ámbitos le gustaría ser juzgado de capitalista. Entonces nos vamos juzgando mutuamente. Lo mismo yo he visto y no es como o sea, con términos como el patriarcado, ¿no? ¿Quién es más o menos lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo te suena o sea, que siento que ya va un poquito más que lo de palabras plástico, o sea, tiene que ver con eso, pero que ya también tiene una función que si quieres tú argumentativa, pero que en el diálogo pues vamos haciéndolo, ¿no? Aprovecho, pues bueno, aquí van saludando algunos, pero bueno, te dejo esta pregunta y ahorita vamos con los comentarios. Un ejercicio que me está resultando muy interesante es plantear en la conversación, plantear en cualquiera de nuestros conversatorios, hacer un pequeño experimento mental que le pregunte a cada persona, tu comportamiento cotidiano, lo que hoy hiciste o vas a hacer el día de hoy, ¿qué tanto está guiado por abstracciones y palabras plásticas y qué tanto por condiciones concretas? Eh, las palabras plásticas, bueno, se hacen parte de la conversación. Puedo mantener una conversación totalmente vacía con una serie de palabras que parece que estoy diciendo cosas muy importantes como estructura, desarrollo, sexo, etcétera. Eh, si uno de pronto le dice a una persona que el sexo es una palabra plástica que no tiene ninguna denotación, que no tiene ningún significado, se sorprende mucho porque lo toma como algo absolutamente real. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto me estoy dejando guiar por palabras plásticas o por abstracciones, como capitalismo, como patriarcado, como cualquiera de estas nociones abstractas, como el Estado? Estamos luchando contra el Estado, vamos a pedirle al Estado, vamos a presentar estas demandas, vamos a movilizarnos contra el Estado. ¿Qué tanto de nuestra vida cotidiana está condicionada de esta manera? Y esto puede aplicarse a aspectos que parecen muy reales en la cotidianeidad. ¿Qué tanto nuestra comida es una configuración abstracta y qué tanto es real? Si lo que yo hago ahora en tiempos de COVID, estoy en mi casa y uso el internet o uso el teléfono para pedir mi comida y entonces me traen una comida preparada, casi diría precomida, para casi ponérmela en la boca. Y el agronegocio está feliz de este mecanismo, este dispositivo, en el cual es el extremo de la condición mercantil de la comida para que esta comida llegue a tu boca. Y además empieza a ocurrir una cosa que a mí me parece espantosa, que la gente está en la pantalla comiendo. Sí, le traen la comida y sigue en la pantalla haciendo lo que está haciendo, metiéndose en la boca los pedazos que le acaban de traer, que es espantoso. Sí, en Oaxaca hay todavía una noción sagrada de la comida. La comida es realmente importante. A las 2 de la tarde Oaxaca se paraliza porque la gente se va a su casa y se sienta con su familia y la comida es una oportunidad central de la vida, es una posibilidad de estar con los amigos, con la familia, con las gentes que uno quiere. Y a menudo hay más en unos países que en otros hablando de comida.
y hablando de lo que hizo y cómo se llegó y participando en el ejercicio desde la preparación de la comida y en el caso ideal preparando también, cultivando también la comida, participando en todo lo que hace esa comida, dándole a la comida un lugar realmente central, lugar que debe de tener. Cuando en contraste con lo que se vuelve una operación que tiende a ser abstracta, que está guiada por principios abstractos. Eh, todos sabemos que en este momento, por ejemplo, lo peor que uno puede hacer ante el COVID, ante el virus, es comer esa comida industrial, es comer los alimentos preparados, los alimentos enlatados, procesados, etcétera, que es la mejor manera de destruir la capacidad de resistencia que todos tenemos. Que lo más importante que deberíamos hacer, más allá de todo posibilidad de confinamiento o no, lo que sea, es cuidar nuestra alimentación, que eso realmente sería lo más importante. Por cierto, que es lo que están haciendo las comunidades, ver cómo pueden comer de otra manera, cómo pueden realmente comer bien en lugar de las porquerías que estaban comiendo. Bueno, esto es lo que significa el cambio, pasar de lo abstracto, no es solamente estar pensando en las grandes ideas, la revolución, el capitalismo, el patriarcado, sino que es cosas cotidianas que se nos hacen abstractas, se nos hacen el agronegocio, si eso ganara, he estado diciendo que en la guerra actual la batalla principal va a ser la del estómago. Ganar el agronegocio significa que se acostumbre la gente a pedir su comida por teléfono o por internet. El agronegocio estaría feliz inclusive de dársela a la boca como a los bebés y seguiría destruyendo el planeta, creando pandemias y haciendo todo lo demás. Ese sería realmente el fin del mundo. Lo otro que está pasando es retomar las cosas en las manos. Cuando de pronto hay en Nueva York una escasez fantástica del yeast, de la harina para hacer pan, porque miles de personas se pusieron a hacer pan en su casa, porque la gente en todos los países del mundo, en todas las ciudades, empieza a cultivar aunque sea un tomatito en su casa, porque empiezan a juntarse grupos de urbanos y se ponen de acuerdo con un grupo de campesinos para tener una relación directa humana distinta. No es el mercado, no es un intercambio mercantil, es una relación entre dos grupos de personas reales que se hacen un intercambio. Ese es el mundo, en cambio. Eso es lo que podría ser el cambio de la realidad. Muchísimas, Muy bien, muchísimas. Te manda saludos Laurita Sánchez, también manda saludos Miriam Moramay Micalco desde San Luis Potosí. Ahí van pues varios saludos, varias personas que nos están escuchando. Gracias Gustavo. Esto está excelente como para también darle pie a una pregunta que salió por acá, ahorita la paso. Eh, estamos ya como en la recta final. Vamos a ir cerrando poco a poco, entonces yo creo que vamos a lanzar esta pregunta que de cierta manera ya lo estuviste hablando, quizás solo dar un poco de datos más que nos dice Marifer Ortega Valdés, que por cierto también estuvo atenta ayer a un conversatorio muy interesante que hicimos sobre economía, ¿no? Otro tema que también nos interesa. Y bueno, Marifer estuvo ahí también muy, muy atenta, entonces también agradecerle que siga estos lives y pues ella nos pregunta qué se está haciendo en las comunidades, cómo se está organizando el trabajo comunitario en el contexto de el COVID-19. Ya nos hablaste un poco de la campaña, ¿no? Contra el miedo a la esperanza. ¿Quisieras agregar algo más que no hayas dicho? Sí, yo diría lo más importante desde mi punto de vista es recuperar la centralidad de la mujer. Como lo importante es el cuidado de la mujer es la que cuida la vida y la que sabe cómo cuidar la vida y la que tiene la sensibilidad para cuidar la vida. Y entonces el mundo empieza a girar de nuevo en torno a la mujer y en términos de las cosas concretas. Un punto que otro día discutiremos es que en realidad es una abolición del trabajo, es decir, abolición del empleo, hacer el trabajo que no quiero, hacer trabajo para otros,
La gente empieza a ocuparse de hacer las cosas que importan. Elías, migrantes que llevaban 10, 20 o 30 años en Estados Unidos, que fueron deportados de Estados Unidos, llegan a su pueblo y lo primero que hacen es recuperar su terreno para ir a la milpa y a cultivar de nuevo la milpa. Después de 30 años de haber dejado eso, llegan a la milpa y ven la prioridad de la milpa. Y empieza a darse esta condición en que se empieza a organizar la vida en términos de las cosas reales, de sanar de las gentes que tienen problemas, condiciones crónicas inadecuadas. Oímos a Joel Aquino de Yelalac diciendo, es horrible, ¿cómo fue que nos dejamos ir a esto? Teníamos en Yalalaja 50 diabéticos en condiciones graves y a otros no registrados y nadie se ocupaba de eso. Era normal que anduvieran por ahí y la comunidad no tomaba nota, no hacía algo para enfrentar ese problema que afectaba a tantas personas en la comunidad. Cuando hoy piensan cómo atienden a los vulnerables, cómo atienden a los viejitos, como los encerraron, los viejitos se pusieron muy tristes y dijeron, no podemos encerrarlos. Entonces organizan cómo sacar a los viejitos para que paseen con cuidados, con protecciones, pero están haciendo una vida con otro tipo de prioridades. Es una reinvención horizontal de la realidad, para vivir la vida intensamente en términos reales, en términos de interacciones reales. No quiero plantear un panorama color de rosa. Las mujeres están tomando el liderazgo y están pagando un precio por eso. En un estado machista como Oaxaca, están enfrentando más violencia doméstica que nunca. Está aumentando brutalmente el feminicidio. Hay hombres que no tienen más forma de reacción a esto que con la violencia. Están pagando un precio, no estamos en el paraíso, pero está la lucha y está la reconfiguración de todas las relaciones concretas en términos muy interesantes. Y esta es la lucha que importa, la lucha que realmente tiene absoluta prioridad. Como estamos de verdad acercándonos al final de nuestra conversación de hoy, a mí me gustaría pensar algo que no es exactamente algo que despierta un ánimo entusiasta en mucha gente. Edgar Morin cumplirá, esperamos, 100 años el próximo 8 de julio. Y hace unas semanas lo fueron a entrevistar y el entrevistador tenía una lista de preguntas para el gran cerebro, este gran personaje que tiene tanta historia de estudios y demás. Quería sacarle jugo a la entrevista y quería compartir con los lectores todo lo que este hombre tenía que decir. Y Edgar solo tenía una cosa que decir y no quería decir más que esta cosa para toda la gente. Dice Edgar, tenemos que reaprender a vivir en la incertidumbre. Llevamos ya décadas de que veíamos estas crisis, que veíamos todo cayendo, y al estar todo cayendo, todas las convicciones, todas las certidumbres se cayeron. Vivíamos en un mundo relativamente estable, vivíamos en un mundo en que las cosas eran previsibles. Cuando yo entré al primer año de universidad, había 3 empleos esperándonos. Y nos cumplieron. Todos teníamos magníficos empleos antes de terminar la carrera. Ya sabemos que hoy no es así, que quien hoy entra a la escuela, que entra con un programa que al terminar va a tener tal o cual cosa, no va a ocurrir ese tal o cual cosa, no están ahí los empleos esperando. Lo que era previsible ya no es previsible, ya no podemos esperar que pasen las cosas que estaban normalmente previstas, que era lo normal que ocurriera, no va a ocurrir. Y vivir en la incertidumbre radical, que es una postura sensata, es saber que no sabemos si va a llover, no sabemos qué tipo de temperatura vamos a tener, que estamos teniendo unos calores en pleno invierno, calores insoportables, cuando antes debíamos tener frío. Entonces no sabemos qué va a pasar, no sabemos si mañana va a ser frío o calor, qué tipo de clima vamos a tener, qué tipo de instituciones o lo que queda de las instituciones va a haber, qué ocurrencias van a presentarse. No sabemos. Y esto que puede producir angustia, porque la gente vivía aferrada a estas previsiones estables, en realidad es otra forma de recuperarnos.
porque del futuro nada sabemos salvo que no existe y no sabemos si va a existir para cualquiera de nosotros. No sabemos si es nuestro último día o el primero de una larga serie. No sabemos. Entonces, acostumbres a vivir de nuevo como lo que somos, no pretender que somos otra cosa, no pretender que somos dioses y conocemos el futuro, que tenemos una clara anticipación de lo que va a pasar. Em, yo creo que podemos tener sin problema anticipaciones cortas, con esperanzas. Y si uno toma un camión que dice que va a tal lugar, uno tiene la esperanza de que va a llegar a tal lugar. Y pueden cumplirse estas previsiones cortas. Tenemos el conversatorio de los miércoles en Unitierra y podemos esperar que el miércoles próximo haya conversatorio. Estas anticipaciones pueden darse, es la forma de organizarnos nuestra vida cotidiana con amigas y amigos. Pero la previsión general, ¿qué va a pasar en México, en el mundo, en todas estas realidades globales que no existen? No tenemos idea. No tenemos por qué seguir pensando que sabemos. Que tenemos una clara previsión y que por A, B, C se va a producir D. No es cierto. Tiene razón Edgar, hay que aprender a vivir, reaprender a vivir en la incertidumbre. Y tiene cosas fascinantes, Elías, tiene cosas muy interesantes el vivir de nuevo en la incertidumbre. Gustavo, muchísimas gracias con este último tema que abordas, que de hecho ya por ahí te había comentado en algún momento que quisiera posponerme a entrarle a ese tema de lo que hemos llamado la incertidumbre radical, porque no es cualquier incertidumbre, ¿no? Es, ese apellido de radical tiene su que ver. Entonces, quizás para no quedarnos, mejor dicho, para sí quedarnos un poco con ganas de otra conversación, quizás en algún otro momento y nos puedas acompañar en alguna sesión para hablar sobre la incertidumbre radical, poderla pensar así entre amigos y amigas, ¿no? Sin que lancemos verdades ni nada, sino decir, bueno, pues esto sentimos en el cuerpo, esto nos va moviendo, quizás por ahí pueda haber alguna cosa. Quisiera solamente como para no dejar, ¿no? De honrar a las personas que están comentando, está Eduardo Goitia de Cooperativa Les de Abajo de Zacatecas, también agradeciendo. Está de nuevo Salvador Hernández con una petición de que puedas escribir algo sobre sanarse con hierbas. Después ya se corrigió, no son huevas, sino son hierbas. Salvador, tú que estás con el COVID, pues mandarte un saludo cálido, ¿no? Al respecto. Después Jorge de la Torre nos manda un comentario bastante grande sobre el Estado. Lo pongo aquí. Nos dice, es verdad considerar que la nación de Estado moderno en sus variantes, Estado desarrollista, neoliberal, pues neoliberal, representa, como según lo señala Karl Lowitt, la sustitución de la narrativa salvadora que proveía el cristianismo y que en sí constituye el rompimiento con la experiencia sobre la naturaleza como acercamiento, contacto espiritual. Max Weber le llamó a esta ruptura desencantamiento del mundo. Y después, bueno, continúa escribiéndonos Jorge. De nuevo, Tiquiti Estela nos manda saludos. Gabriela Durán Baliz también, que ya hemos dialogado y hemos compartido. De hecho, pues ahí en Unitierra también ella estuvo en algún momento cuando hicimos este diálogo con la Colectiva de Paz y No Violencia de la UNAM. Leslie Quintanilla también desde California nos saluda y también de nuevo Marifer pues se queda con estas frases, ¿no? De el comentario que le brindaste, ¿no? De las mujeres en la centralidad de la vida y su organización, la búsqueda del trabajo y no el empleo en la comunidad, ¿no? Pues ahora sí que agradecerles a todas y a todos quienes han estado por acá pues conectándose, atentos, atentas a esta conversación que esperamos pues sea la primera de otras tantas que podamos tener. No sé, Gustavo, si quieras compartirnos alguna cosa más, algo que tengas ganas de platicar.
No, nada más, lo lindo es esto, lo lindo es estar viéndonos, platicando en términos reales. No se trata de comunicación, no se trata de un código común, sino de hablarnos como personas, reconociéndonos en nuestras diferencias y así tejiéndonos. Esto es lo que creo que es más interesante. Esto es lo que estamos viviendo y experimentando y lo que tengo la impresión de que tú y yo hemos podido hacer ya por un buen número de años, tejiéndonos con todas nuestras diferencias y coincidencias. Muchísimas gracias, Gustavo, de verdad. Fue bastante rico. Como nos comenta aquí Salvador, me sentí escuchado. Gracias, creo que nos hemos escuchado, como también ahorita lo dijo Gustavo. Este proyecto de microdiálogos en amistad, pues se trata de eso, ¿no? Un poco también surgido de esta, pues esta sensación que también Gustavo nos contaba de que pues nos hemos creído eso de que ya no hay que perder el contacto humano porque a partir de perder el contacto humano nos vamos a salvar del COVID, ¿no? Cuando justamente es lo contrario. Y bueno, en medio de esto, pues había muchos amigos y amigas que por razones de distancia geográfica o por razones de confinamiento no nos podíamos ver y se me ocurrió armar este proyecto de microdiálogos en amistad explorando la potencia espiritual y política de la amistad y pues aquí estamos. Tendremos otros invitados, invitadas, que son todos amigos y amigas, no son, digamos, gente que buscamos nada más porque va a traer foro, sino porque pues son gente con los que hemos compartido y que tenemos historias. Pues muchas gracias, Gustavo, otra vez. Mandarte un abrazo fuerte hasta Oaxaca. Un abrazo, Elías, a ti y a todas las amigas y amigos. Nos vemos pronto un día, espero. Así es, esperemos pronto volver a vernos. Muy bien. Hasta luego. Hasta Chao. luego.